doy cuenta yo? Ay, déjame ser feliz. Déjame estar tranquila. Yo te molesto. Yo te llamo. Gracias a Dios. ¿De qué? Estoy acá en coma. ¿De qué? Gracias. ¿Qué celebre tú? ¿Qué voy a ver? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. A ver, imaginemos que te amenazan de muerte, te insultan, te patean, te aterrorizan, te mentan la madre, te destruyen la vida y tú tienes medidas de protección, dos medidas de protección con valoración de riesgo muy severo y resulta que tu agresor lo detiene. ¿Pero qué creen ustedes que pasa? Luego lo liberan. Bueno, esa es la dolorosa realidad, la dolorosa historia que viven muchísimas mujeres en nuestro país, como tú, por ejemplo, que de pronto me estás mirando. Pero hoy vamos a hablar de la historia de Stephanie García Peña, que viene a denunciar aquí a su expareja. Quiero que ustedes vean quién es la expareja. Miren todo lo que hace este agresor que están viendo en sus pantallas. ¿Cómo se llama este agresor? Se llama Marlon Torres Santos. Quiero que ustedes la escuchen. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. ¿Por qué estás aquí, Stephanie? Estoy cansada de sus maltratos, sus insultos, humillaciones y todo. Y más que todo por mi hijo. ¿Cuántos hijos tienes con Marlon? Uno. ¿Cuánto tiempo has aguantado? Aproximadamente 6 años. ¿Y cuando lo conociste, cómo era? Él era una persona totalmente diferente a lo que es ahora. Era amable, cariñoso, tímido. No era como es ahora. Me lo presentó una amiga en común que tenemos. Y él, mediante el Facebook, me agregó por mi amiga, ¿no? Me hablaba todos los días. Después de un año, de tanto que me insistía para salir, yo le acepto salir con él. Seguíamos saliendo durante un año más. Después de eso, él me pidió para yo estar con él. Me dio una oportunidad porque yo tengo otro hijo mayor. Entonces, ¿Te dio una oportunidad? Yo me di una oportunidad. Tú dijiste, Claro. bueno, voy a creer en él y voy a empezar una relación con él. Entonces yo acepto, al poco tiempo salí embarazada. Fue muy lindo porque él me dijo, está bien, vamos a formar una familia, vamos a estar bien, voy a hacer lo posible por salir adelante juntos. ¿Lo amabas? Yo sí lo amaba. ¿Y tú sentías que él te amaba? Sí, al principio sí. Él era amoroso, cariñoso, pero después fue cambiando. Al poco tiempo, además de yo irme a vivir con él, cambió. Yo me fui a vivir con él cuando mi hijo tenía 5 meses de nacido. ¿Cuándo fue la primera vez que tú notaste un cambio y dijiste, ¿qué pasó hoy? Cuando mi hijo tenía aproximadamente 7 meses de nacido, él me robó la plata de lo que yo trabajaba. No, pero a ver, espérate. Se supone que entre parejas, al inicio, no es que exista necesariamente el robo, porque Claro. se supone que los dos aportan para la casa. Entonces, cuéntame No, él bien. no aportaba, Ah, no trabajaba entonces. no quería trabajar. ¿Por qué? Supuestamente él nunca encontraba trabajo y le hacía mal el sol. Y un día tú dices, ¿y mi dinero dónde está? Y fuiste a buscarlo a él y le dijiste, ¿tú has agarrado la plata o qué le dijiste? No le encontré a él. Su papá estaba ahí, pues, ¿no? Y yo le comenté a su papá y su papá se fue a buscarlo. ¿Cuánta plata te acuerdas? La primera vez fue 200 soles. ¿Te acuerdas para qué íbamos a usar esa plata? Fue el diario de la semana, los gastos Y obviamente todo. te asustaste. Claro, porque quedarme sin un sol que iba a comer mi hijo más rato. Y estaba en el tragamonedas. Sí, porque el papá después de un rato me lo dijo. Al principio él como que me pedía disculpas, que no lo iba a volver a hacer. Por lo menos las 3 primeras veces, él me pedía disculpas. ¿Cuántas veces te robó? Infinidad de veces. ¿Cuándo comenzó a agredirte? Cuando ya era más fuerte los reclamos que yo le hacía. Cuando ya se agarraba, incluso no le importaba dejarme un sol para el consumo de las cosas, ni mi inversión, ni nada, porque yo era comerciante. Son muchas veces que él me ha agredido, me ha insultado, me ha humillado. Pues soy una Si tú te detienes a pensar un poquito y haces memoria, ¿cuántas veces te habrá golpeado? 15, 16 veces. Cuando te golpeaba, ¿cómo lo hacía? En la cabeza y en la barriga, porque sabe que en la cara me iba a dejar una marca o algo. Sentía que yo no valía nada prácticamente. Sentía como que uno va perdiendo su autoestima, se va perdiendo uno mismo, poco a poco. ¿En algún momento dijiste, esto es lo que me toca vivir? Bueno. Sí, hubo momentos en que yo decía, ¿no? Es lo que decidí, es lo que tengo que aguantar. Hasta que después de tantas peleas, tantas discusiones, mi hijo se metió para separarnos porque no quería que me siga pegando.
Y es donde mi hijo agarra un cuchillo. Le voy a matar, decían. Es horrible ver a tu hijo de 5 años, verlo llorando, con miedo y con tanta ira. Eso fue lo último que él pudo haberme hecho viviendo juntos. Yo me separé de ahí, fue lo que me hizo decidir que yo me vaya. Y yo le abracé a mi hijo, no hagas eso, ¿cómo vas a pensar así en eso? Y yo le agarré y me dijo, mamá, vámonos. Él no nos quiere, él nunca va a cambiar. Y me doy la fuerza de irme totalmente de ahí. ¿Y antes por qué aguantabas? Como yo ya tenía otro hijo y no quería que mi hijo sufra por la ausencia de su padre, no me daba cuenta que le estaba haciendo un daño vivir al lado de él, así con peleas, discusiones, insultos. Si yo te pregunto, ¿qué es una familia para ti? ¿Cómo te imaginas una familia? Una familia, me imagino, pues no, el papá, la mamá y con el hijo saliendo adelante, progresando, ¿no? ¿Y qué tenías con él? No tenía nada de eso. Al contrario, ya llegaba el momento en que llegara a casa y ya era un tormento para mí. Incluso había veces que yo le decía que se vaya a su casa. No se iba, él decía, yo nunca me voy a ir. Si yo te veo con otro hombre o tú estás con otra persona, yo te voy a dejar coja. Cuando me fui, me separé de él, me buscaba donde sea. Como ahora. Claro, él piensa que reaccionando de esa manera yo voy a regresar con él. Piensa que yo soy de su propiedad. Me llama la atención que ya incluso él se atreva a patearte en la calle. Cuando te golpeaba en la calle. También había ocasiones en que me golpeaba en la calle. La más humillante, la más dolorosa, cuando me golpeó hasta hacerme perder mi bebé. La cama estaba de sangre y todo, y aún así no le importó. Y es cuando él ve la sangre, se asusta y me deja y se va. ¿Te golpeó estando embarazada? 2 meses de embarazo. Me golpeó en la barriga, como digo, él tiene costumbre de golpearme en la barriga, en la cabeza, me pateaba. ¿Él sabía que estabas embarazada? Él sabía que estaba embarazada. ¿Qué es lo que tú quieres? Tranquilidad para mí, para mi hijo. La custodia total de mi hijo. Total, porque él no es un buen ejemplo para él. Lo único que va a hacer es que mi hijo se vuelva peor, o tal vez como él. No quiero. Terrible todo lo que hemos escuchado, ¿no? Para nosotros, a ver, la historia de Stephanie comenzó hace aproximadamente un mes cuando ella se comunica con el equipo de investigación del programa. Pero para ella, en realidad, esta historia, esta trágica historia, comenzó ya hace más de 6 años. 6 años de puñetes en la cabeza, 6 años de puñetes en los brazos, en el estómago, porque los agresores, quiero decirles algo, muchos de ellos, lamentablemente, y de una manera macabra, son macabramente tan estratégicos que, por ejemplo, te llegan a golpear en la cabeza con el nudillo de las manos para no dejar huella, para que nadie note que está siendo agredida por ellos. Stephanie era golpeada por Marlon en la barriga también. ¿Por qué? Porque ella lo cuenta, porque él sabía que así nadie lo iba a notar porque evidentemente iba vestida. Y la insultaba con palabras tan humillantes y denigrantes que Stephanie, y esto es lo que le sucede a muchas mujeres víctimas de violencia, ella comenzó a sentir que, en un momento comenzó a sentir que realmente tanto insulto hacía que ella creyese que no valía nada, que no valía nada. Peor aún, este miserable fue capaz de golpear a Stephanie frente a su hijo, que hoy solo tiene 6 años. Así llegó esta historia aquí a nuestro programa. Yo quiero que ustedes vean estas imágenes. ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes? Sí, sigue, Marlon, sí. Todo lo que estás hablando, Marlon. En el próximo bloque yo les voy a contar todo el calvario que vive una mujer que tiene 2 medidas de protección, una de ellas con valoración de riesgo muy severo, que ya se separó, además, que ya se separó del agresor hace más de 1 año, pero resulta que este hombre no la deja hasta el día de hoy en paz. La sigue amenazando, la sigue golpeando. Pese a que no puede golpearla, no puede agredirla, no puede insultarla, igual la golpea. Pero lo peor de todo
Y aquí viene el gran problema y la gran desconfianza que tienen las víctimas en nuestro país, es que la Fiscalía, aunque en realidad no tenemos por qué hablar de la Fiscalía, yo creo que tenemos que decir el nombre del fiscal. Vamos a hablar del fiscal Miguel Ángel Villa Zúñiga, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. Resulta que lo ha liberado, lo liberó. La policía de la comisaría de Túpac Amaru detuvo al agresor, a Marlon, lo detuvo. Y fue puesto a disposición de la Fiscalía, ¿para qué? Para que se realizara pues una audiencia, no por violar las medidas de protección, por desacato, por no respetar lo que dijo el juez, que no podía golpear y agredir a la víctima. ¿Y qué creen ustedes que hizo el fiscal? Pues lo liberó, lo liberó. Miren cómo está él en la comisaría, porque todo está registrado, ojo, está en la comisaría y luego, miren cómo después está en su casa. Libre, lo dejaron libre. Yo les voy a contar toda la historia. Vamos a regresar con eso, con esta historia que además llevamos investigando ya hace un mes, y hoy ustedes van a saber cuál será el desenlace de esta historia, porque además quiero decirles algo. Va a estar aquí María Torres, la tía de Marlon. Ella es una suerte de vocera de la familia del agresor. Ella es la hermana del papá del agresor y viene aquí a defender con todo a su sobrino. Y ese es el gran problema. ¿Saben cuál es el gran problema? Cuando las mujeres terminamos normalizando la violencia. Ustedes van a ver toda la historia completa, pero antes quiero decirles algo. Olvídate rápidamente de las bolsas y ojeras con Nex crema de ojos. Sí, rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto súper instantáneo. Además, ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. De verdad que se los recomiendo porque es la nueva revolución para tus ojos. Nex, crema de ojos, pruébalo porque lo vas a amar. Ahora sí, regresamos inmediatamente, no se muevan con esta historia que lamentablemente es la historia que muchas mujeres viven en nuestro país. Volvemos inmediatamente. Quiero decirles algo, ayudemos a la Fundación Peruana de Cáncer para poder duplicar la capacidad de atención y brindar apoyo de manera gratuita a miles de pacientes de todo el Perú para que puedan continuar con su tratamiento. Así que vamos a sumarnos, súmate tú también a la colecta y ponle corazón. Aquí puedes donar. Escríbeme a tu sobrino. Mi sobrino es un chico muy caballero. Tan loco. Lo mato yo. No me vas a Que ella seguir. es la que la acosa. Usted Vas a sabe jurar cómo es su sobrino, por tu sino que hijo usted le gusta mayor tapar todo. Y se lo porque vuelvo a tú lo repetir. provocas. Déjame ser feliz. De rana de... ¿Quieres que te enseñe todo lo que...